¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Bueno, los gringos lanzaron su amenaza sobre el caso Rusia. Dijeron que iban a dar una respuesta decisiva. Eso va con Rusia y va con quien le dé ayuda de incluir bases militares. Luego, la OTAN también lanzó veladamente sus amenazas. Y los últimos que se metieron en este problema, adivinen quién. Colombia, el gobierno de Colombia y el inefable Luis Almagro. Bueno, se ve que Washington comenzó a mover sus títeres, pero ya esos títeres no asustan. Ya no son los 60 países que hacían un bloque mediático para meterle candela y para meterle miedo a Venezuela. Ahora salieron algunos que otros, porque Colombia acaba de decir que los rusos están cooperando con el gobierno de Venezuela. Y esa es una noticia para que ustedes vean el desconocimiento que tiene el ministro Molano de Colombia, el ministro de Defensa, quien fue que dio la información. Los rusos, hay cooperación rusa con Venezuela prácticamente desde el año 2004. Porque nos dimos cuenta que los gringos venían por nuestras riquezas y que no iban a tolerar ningún tipo de gobierno que no obedeciera a sus intereses y a su formato de democracia y a sus valores de democracia, así dentro de comillas. Entonces, si nosotros tenemos 9 bases allí al ladito, 2.300 kilómetros de frontera con Colombia, que es el ariete que tienen los gringos como operador contra Venezuela. Todo lo mal que se va a hacer contra Venezuela pasa por el corredor de Colombia, que ha financiado todo tipo de acciones insurgentes contra Venezuela, que ha sido la cuna del golpismo. ¿A dónde se escapan en primera instancia cuando cometen sus fechorías acá en Venezuela? ¿A dónde se van? Primero a Colombia, luego saltan a Madrid y de Madrid a Miami. Esa es la triangulación que hacen los enemigos que quieren entregar este país a gobiernos externos. Han utilizado los migrantes como le da la gana, sobre todo para pedir plata, inflando cifras, haciendo triangulaciones de todo tipo con ONGs. Y vaya usted a saber, campañas mediáticas a diarios, inventando, metiendo candela, metiendo veneno a la población venezolana para que se meta una psicosis que Venezuela es el último país de la tierra, en lo más malo, en lo peor que hay en el mundo. Exportación de células y conflictos, creación de falsos positivos prácticamente cada semana. Ese es un prontuario que tenemos del gobierno del vecino país. Entonces, es un gobierno hostil, es un gobierno enemigo, y que nosotros debemos pensar que si tenemos un gobierno enemigo que es brazo armado de los gringos acá en Sudamérica, tenemos que pensar en proteger nuestros intereses. Tenemos armamentos delicados que hay que mantener, que hay que instalar, que hay que maniobrar. Tenemos adiestramiento de los rusos para ese tipo de armamentos. Mientras ellos tienen 9 bases militares allí, del país más inclemente y más malvado que hay de los imperios, nosotros tenemos que tener cooperación y lazos no solamente con los rusos, con los iraníes, con los chinos, con los turcos, con los indios, con los cubanos, materia de inteligencia, para proteger estas riquezas. Entonces, por ahí sale diciendo Almagro, pone en peligro la seguridad del hemisferio. En peligro la seguridad del hemisferio, que nosotros nos protejamos. ¿A quién es que le han mandado pelas durante 5 años?
¿A quién es el que han blandido la Carta Democrática? El TIAR, las invasiones, los gobiernos o el gobierno paralelo, los pseudoembajadores paralelos, el TCJ paralelo. A Venezuela, porque todo ese interinato, todo ese paralelo, todo lo que es Almagro y la OEA están al servicio de los gringos. ¿Y los gringos qué quieren? ¿Bien para Venezuela? Dígame una sola cosa buena que hayan hecho los gringos a favor de Venezuela. Escarben bien porque no la van a conseguir. Entonces se han prestado para hostigar nuestras embarcaciones y piratear todo. No dicen nada cuando nos montaron ese cerco diplomático. Eso no es inseguridad para el hemisferio. Cuando pusieron en peligro y nos bloquearon hasta las vacunas. Eso no es inseguridad para el hemisferio. No es inseguridad que roben nuestros activos, que roben el oro, que maltraten al cuerpo social de cada venezolano, que nos hicieron más pobres. Eso no es inseguridad del hemisferio. Y en eso se prestaron la mayoría de los países que conforman la OEA, salvo algunas que otras excepciones. De tal manera que nosotros no debemos pararle pelotas a lo que diga Colombia, a lo que digan los gringos, a lo que digan los europeos con la OTAN. Nosotros debemos seguir nuestro perfil y nuestro objetivo, que es proteger al pueblo venezolano y proteger las riquezas, porque eso es lo que nos va a dar comida para los próximos 1000 años. Y si no es así, si vamos a creer que estos medios van a echar o arrimar una para el mingo a favor de Venezuela, estamos equivocados. Los medios lo que hacen es la creación de propaganda psicológica de guerra para ponernos y para confundirnos y evitar que pensemos de manera clara. Nuestros objetivos son claros. Hay que protegernos y hay que buscar alianzas de cooperación con distintos países, porque los gringos no son mantequillas. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.